Mateo capítulo 1, versículo 1 al versículo 17. Y obviamente estos son demasiados versículos para estar observando en una sola sesión con detalle. Entonces lo que nos vamos a concentrar más bien es en cuál es el objetivo de estos versículos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen estos versículos? Y vamos a comenzar con lo siguiente, ¿ok? Cuando nosotros escuchamos prédicas de Navidad, en muchas ocasiones nos preguntamos acerca de qué está pasando, ¿sí? Nosotros estamos preguntándonos qué es lo que está sucediendo. Está sucediendo la llegada de Jesucristo, ¿sí? Pero nos preguntamos nosotros, ¿por qué es tan importante? Y entonces respondemos nosotros, es porque este es el clímax de todo el plan salvador de Dios, ¿sí? Y nos preguntamos también nosotros, ¿y cómo llegó a suceder? Y esta es la pregunta en la cual más nos enfocamos en ocasiones. Y empezamos a decir, ¿sucedió a través de un nacimiento virginal? Eso es, Jesucristo nació sin que hubiera ninguna relación sexual, sino que María lo concibió en su vientre a través del Espíritu Santo, ¿no? Pero si notan, todas estas preguntas que acabo de comentar, todas tienen debajo de ellas una pregunta mucho más importante, ¿sí? Y es la pregunta de quién. ¿Quién fue el que nació de esta forma? ¿Quién es el que es el punto clímax del plan redentor? ¿Sí? ¿Quién es el que está siendo recordado el día de hoy? ¿Sí? Y entonces, lo que hace el Evangelio de Mateo es exactamente eso, que cuando comienza su Evangelio, él quiere responder esta pregunta, ¿quién? Él quiere que nosotros nos preguntemos el día de hoy, en este caso, ¿quién es el personaje principal de toda la historia? ¿Sí? Por eso, si ustedes notan, aunque en el tiempo antiguo, así como en el tiempo de hoy, se buscaba en este caso que las historias comenzaran de la forma más entretenida y que agarraran mejor la atención, aún así, Mateo decidió comenzar con algo que en muchas ocasiones nosotros saltamos, que es una genealogía. Mateo comenzó con una genealogía, una lista de ancestros. ¿Por qué? Porque esta lista de ancestros nos responde de quién hablamos. Ese es el punto principal para Mateo en estos versículos. Entonces vamos a comenzar leyendo estos versículos con ese énfasis. Mateo 1, versículo 1 al versículo 17. ¿De quién estamos hablando? ¿Ok? Vamos a observarlo, primeramente leerlo y luego ya comenzamos con la exposición. Y lo voy a leer en la Reina Valera. Dice de la siguiente forma, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Farés y a Sara, Farés a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Raab, a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, del cual fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asá. Asá engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Versículo 11. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud y Abiud a Eliakim y a Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14.
¿Ok? Esos son los versículos que tenemos delante de nosotros. Les había comentado ahorita, esto es una genealogía, pero una genealogía, aunque para nosotros parece ser algo que deberíamos de pasar, nosotros simplemente ignorarlo o quizás, aún en el mejor de los casos, leerlo por respeto a la palabra, nosotros en muchas ocasiones no recuperamos mucho de ellas. Pero en este caso, Mateo sabía que en el primer siglo estas genealogías eran de suma importancia. Mateo era judío. Mateo sabía que a partir de esta genealogía se definía quién era la persona de la que se hablaba. Porque, por ejemplo, si ustedes observaran Esdras, les voy a dar nada más la referencia, no lo vamos a ver, pero Esdras, capítulo 2, versículos 59 al 63, se observa aquí cómo es que las genealogías toman un lugar principal en la cultura judía. Porque cuando tú llegabas después del exilio a Jerusalén y tenías que decir, yo iba para ser sacerdote, yo vengo de una familia sacerdotal, tenía que ser comprobado. Y la forma de comprobarlo eran las genealogías. Y entonces en este pasaje de Esdras, por ejemplo, muchos hombres que dijeron ser sacerdotes fueron excluidos, ¿sí? También gente que quería alguna tierra, que quería alguna posesión, tenía que decir que su familia había estado ahí. ¿Cómo se podía hacer eso? Con las genealogías, ¿sí? La genealogía definía quién era esta persona. También, por ejemplo, en el tiempo de Jesucristo, había un gobernante que se llamaba Herodes el Grande, y él, a través de su genealogía, fue juzgado en este caso por los judíos, ¿sí? ¿Por qué? Porque él era mitad edomita. Eso es, no era un judío puro. Y entonces no debía ser alguien que estuviera gobernando, en este caso, arriba de Jerusalén, ¿sí? Pero aquí lo importante nada más es que vean esto. Las genealogías importaban porque definían quién era de quien se estaba hablando. Y en este caso, en Jesucristo, se está hablando Él y se le define a través de 4 aspectos en esta genealogía. Se está diciendo, primeramente, que Él es Jesús, que es un nombre que significa el Salvador, ¿sí? Que Él es un descendiente de Abraham, que Él es un descendiente de David y que Él es el Cristo, que significa el Mesías. Eso es lo que hace, lo que nos agrega la genealogía, ¿sí? Porque la genealogía, les había comentado, nos define quién es de una forma muy específica, ¿sí? En otros pasajes de la Biblia, en Mateo, se nos define a través de sus acciones quién es Jesucristo, ¿sí? Se le observan haciendo milagros, se le observa haciendo sanaciones, expulsando demonios, ¿sí? Y todo nos dice eso, quién es Jesucristo. Se le observa también su autoridad, porque él mismo habla como aquel que enseña cosas nuevas y diferentes, ¿sí? Con autoridad. Se nos enseña también que la gente pensaba cosas acerca de Jesucristo, que definen también un poco de su autoridad. Por eso una parte muy importante del Evangelio de Mateo es cuando se pregunta, ¿quién dicen las personas que soy yo? ¿No? ¿Y quién dicen ustedes que soy? Pero aquí si notan, el punto específico básicamente es ¿cuál es su nombre? El nombre de Jesucristo. ¿Cuáles son sus ancestros? Y esto nos dice algo de quién es Jesucristo. Entonces, lo que vamos a observar nosotros el día de hoy son este nombre, Jesús. Vamos a observar cómo es que Jesucristo es descendiente de Abraham y qué significa eso para nosotros. ¿Qué significa que Él sea descendiente de David? ¿Y qué significa que Él sea llamado el Cristo? El Cristo. ¿Sí? Entonces comencemos nosotros con lo que significa que Jesucristo sea llamado Jesús. ¿Ok? Jesús. Este nombre es un nombre bien interesante. Este nombre nos revela un buen de cosas acerca de Jesucristo. Este nombre es el nombre hebreo Joshua. Joshua, ¿sí? Que significa el Señor salva o Jehová salva.
Es el nombre que tenía el discípulo de Moisés. ¿Se acuerdan ustedes de cuando regresaron de los 40 años? Regresan de los 40 años, muere Moisés y se establece como líder a Josué. Josué que va y los guía, en este caso él, a través de la tierra prometida para que la conquisten, ¿sí? En este caso, Josué estaba cumpliendo su nombre porque él estaba salvando a su gente de una forma física y material. Él les estaba entregando, en este caso, una tierra cuando ellos no tenían dónde vivir. Les estaba entregando una tierra que tenía muchos recursos cuando ellos venían del desierto. Entonces los estaba salvando de esta forma física y material. Pero en el caso de Jesucristo, en el caso de Jesucristo no se refiere a esto, primeramente, porque aunque Jesucristo sí nos libera de una forma física, eso no es lo primero que él vino a realizar. Cuando se nos habla acerca de la liberación física de Jesucristo, nosotros estamos pensando o tenemos que pensar acerca de la restauración final, después de todos los tiempos. Cuando Él venga, Él va a llegar con una tierra nueva, ¿sí? Va a llegar con cielos nuevos y tierra nueva, ¿sí? Pero este no es el enfoque principal. Para Dios, lo que más le importa salvar siempre es la parte espiritual y más específicamente, salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Esto se confirma con, por ejemplo, salmos como el Salmo 130, versículos 7 y 8. Si pueden, acompáñenme ahí al Salmo 130, versículos 7 y 8. En este salmo se está hablando acerca de la esperanza que tienen que tener el pueblo de Israel en Dios, ¿sí? Y lo que dice el Salmo, el versículo 7 y el versículo 8, es que esa esperanza no es primeramente porque Israel fuera a ser liberada de enemigos, sino más bien porque iban a ser liberados de sí mismos, ¿sí? Chequen el versículo 7. Dice el versículo 7, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Sí? Está diciendo esto de forma profética. Dios, quiero que esperes ser liberado de tus pecados. ¿Sí? Y primeramente Israel, porque sabemos nosotros, Jesucristo vino primeramente a liberar al pueblo de Dios y luego a cada uno de nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, y ahora sí, si nos regresamos a Mateo, esto se confirma cuando este versículo mismo es citado en Mateo 1:21. Mateo 1:21. Noten, es cuando José recibe esta, esta visita del ángel y entonces a José se le dice, dará a luz María un hijo y llamarás su nombre, porque José tenía que nombrar a Jesucristo. Llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Entonces notan, aquí no está confirmando. Citando el Salmo 130, está diciendo, cuando tú lo nombres, José, tú vas a nombrarlo. ¿Por qué? Primeramente noten, porque ¿quién salvará? Dice en este caso, Jesús salvará. ¿Sí? Y así lo asocia con el hecho de que Jesús es Dios. Noten, ¿sí? Dios salva significa Jesús. Pero aquí está diciendo Él, Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Él salvará, ¿sí? Y no solamente salvará físicamente, sino que salvará primeramente a su pueblo de sus pecados. Y esa es la segunda cosa que nos muestra este pasaje. Y eso se observa cuando vemos nosotros la genealogía. Si nos regresamos a la genealogía en Mateo 1, podemos observar que de forma constante esa genealogía nos apunta a la salvación de Cristo. ¿Sí? Primeramente noten por qué. Porque en este pasaje se está observando, por ejemplo, se está observando 15, 15, este, 15 reyes judíos. ¿Sí? Se nos está mostrando una línea muy noble en este caso. Pero de estos, solamente la mitad, podríamos decir nosotros, eran creyentes. ¿Sí? Tenemos una mitad de los ancestros de Jesucristo, de estos reyes,
que no eran creyentes. Y aún dentro de la línea de los que eran creyentes, había muchos de ellos que estaban muy alejados de Dios. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, aquí si quieren anotar en sus notas, Josafat, chequen el versículo 8. Versículo 8. Asa engendró a Josafat. Este rey, Josafat, este rey es recordado porque él entró en alianzas con pueblos paganos. Josafat entró en alianzas con pueblos paganos, ¿sí? Otro, en el versículo 9 está uno que se llama, chequen, versículo 9, se llama Ezequías. Versículo 9, ¿sí? ¿Lo notan? Hasta el final. Ezequías. ¿Qué hizo Ezequías? Ezequías mostró los secretos, los tesoros secretos de Israel a enemigos, para que después ellos regresaran y fueran a robarlas, ¿sí? Y fueran a conquistar. O también está Usías en el versículo 9. Chequen versículo 9. Usías engendró a Jotam. Usías, ¿qué es lo que hizo? Usías intentó robar el lugar de sacerdote y establecerse a sí mismo como un sacerdote de Dios, ¿sí? Todas las cosas que no tenían que realizar. De la primera mitad, los hombres que aunque eran creyentes, estaban alejándose de Dios en ocasiones, ¿no? Sin mencionar a los que ya conocen, como por ejemplo el rey David y Salomón, que adquirieron muchas esposas, ¿no? Salomón, que fue y abandonó también, y permitió la alabanza a otros dioses, ¿no? O David, que fue adúltero, ¿sí? Pero noten, aún, aún en los otros también había muchos pecados. Y no se diga más de la otra mitad. La otra mitad de los reyes eran en verdad hombres muy necios y alejados de Dios, ¿sí? Por ejemplo, de los más notables, hay uno aquí que se llama Acaz, en el versículo 9. Chequen el versículo 9. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz. Acaz realizó al menos 5 acciones que fueron extremadamente malas. Primeramente, lo que hizo es que él alabó a dioses de Asiria. Exactamente, Janine, ahorita lo mencionamos él, alabó a dioses de Asiria, ¿sí? Segundo, él practicó el sacrificio humano. Tercero, él asesinó a uno de sus propios hijos. Cuarto, él agarró el oro y la plata del templo y lo dio a enemigos, ¿sí? Lo dio a pueblos paganos, a otros reyes, ¿sí? Y quinto, él este, instaló altares paganos dentro del templo de Dios, ¿sí? Todo esto aparece en Segunda de Reyes, perdón, capítulo 16, si gustan observarlo. Pero si notan, es probablemente el rey más alejado de Dios que hubo. Y aún así, se le acercan, como bien dice ahorita Janine, se le acercan Robam, se le acercan Jeconías, ¿sí? Y se le acerca también Manasés. Manasés aparece en el versículo 10, que se nos dice que él hizo más mal que las naciones que Dios había sacado de Canaán, ¿sí? O sea, que las Segunda naciones de Reyes, paganas ¿qué dijiste? estaban. Perdón, Jazz. Segunda de Reyes, ¿qué dijiste? Segunda de Reyes 16. Segunda de Reyes 16. Sí, ahí se ve la historia Capítulo de este rey. 16. 16. Capítulo 16. Es todo el capítulo. Ok. Ok. Entonces, si notan, tenemos a nosotros aquí a grandes reyes que eran pecadores y también tenemos a malos reyes que eran de forma clara pecadores, ¿sí? Entonces, ¿qué se nos está mostrando aquí cuando se nos dice que Jesucristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados, que los vino a salvar de ellos mismos, ¿sí? Y se nos dice también algo más que está bien, bien importante aquí. Noten, por ejemplo, también, esta genealogía destaca porque tiene a 4 mujeres dentro de ella. Esto es algo poco común, ojo, no por el hecho de que fuera como tal malo, ¿no? Sino más bien por el hecho de que no era normal que se colocara el nombre de las mujeres en las genealogías, ¿sí? Entonces es algo extraño, primeramente, ¿sí? Se mencionan a 4. La primera está en el versículo 3,
que es Tamar, ¿sí? Si ustedes notan ahí aparece Judá engendró de Tamar a Farés, ¿sí? Se está mencionando a Judá, pero también se está mencionando a con quien tuvo un hijo, que se llamó Farés, ¿sí? Que es Tamar, ¿sí? Se nos menciona también las demás en el versículo 5 y versículo 6. Chequen, versículo 5 menciona a Raab, ¿sí? Y menciona a Ruth. Y el versículo 6 se menciona a la mujer de Urías, que no se menciona por nombre, que es Betsabé, ¿sí? Está mencionada también a la mujer de Urías, ¿ok? Y hay otras cosas que destacan acerca de esta lista de 4 mujeres. Aparte de que es extraño que aparezcan mujeres en una genealogía, también destaca muy grandemente que tenemos aquí nosotros a 3 mujeres que eran o prostitutas o adúlteras, ¿sí? Tamar tomó el rol de prostituta para poder meterse con Judá. ¿Se acuerdan ustedes? Raab era una prostituta que se encontraba en Jericó, una prostituta que ayudó, en este caso, de una forma buena a que entrara el pueblo de Israel, ¿no? Ruth no era prostituta, ojo, pero Ruth lo que destaca es la otra cosa, destaca que era una mujer foránea, o sea, extranjera, no era de la nación de Israel. Esto destaca también en 3, de hecho, no lo mencioné ahorita, pero bueno, destaca porque la única que en este caso era, que era judía era Tamar, ¿sí? Entonces, todos los demás eran de tierras lejanas, de tierras diferentes, ¿sí? Y entonces tenemos a nosotros ahí 2 cosas que tenemos que preguntarnos. Primeramente, ¿por qué coloca, en este caso, estas mujeres que eran prostitutas o adúlteras? Y segundo, ¿por qué coloca a mujeres que eran foráneas? ¿Sí? Que, ojo, tampoco es que sea malo, ¿no? Nosotros somos foráneos también. Pero la cosa que sucede aquí es, lo que está haciendo en este caso la genealogía es que está mostrándonos que no solamente viene a salvar de pecados, que eso se menciona en la parte de que sean prostitutas, también se nos está mostrando que Cristo vino a salvar también a las personas de todas las naciones, que todas están incluidas, ¿sí? Que no está yendo a la forma de los judíos de este tiempo, que pensaban que todo solamente tenía que salvar a la nación de Israel y que todos los demás, los gentiles, tenían que ser sacados. Eso lo vamos a ver ahorita con un salmo de, entre comillas, Salmo de Salomón, que es un documento externo a la Biblia, ¿ok? Pero ahorita lo vamos a observar. Entonces noten, está incluyendo a mujeres, que no era una clase bien vista en este tiempo, y está incluyendo a personas foráneas. Y está diciendo, Cristo vino a salvar a todos, ¿sí? Entonces, eso es lo segundo que nos muestra, que Jesús vino a salvar, ¿sí? Y también se nos está mostrando porque si notan al final, en el versículo 11, aparece un evento que mostraba el pecado de Israel. Un evento que mostraba el pecado de Israel. Chequen, versículo 11. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. La deportación a Babilonia era el juicio de Dios sobre la nación de Israel por sus pecados. Si recordamos bien la historia, y esta nada más se las cuento para, por si acaso no la tienen, básicamente es, Israel era una nación, ya tenían su lugar, ya tenían su rey, ya tenían todo bien establecido, pero entre más reyes pasaban, se decidieron alejar más y más de Dios. Luego de eso lo que sucedió fue que hubo una separación y entonces Israel fue cortado a la mitad. Y la primera mitad, podríamos decir nosotros, la mitad se llamaba Israel y tenía su capital en Samaria, ¿no? Y la segunda mitad teníamos nosotros a Judá. Entonces era como Israel del norte, que se llamaba Israel, Israel del sur, que se llamaba Judá, ¿sí? Y la forma en la que estaban ellos era que continuaban en estos pecados, el norte más profundamente en estos pecados. Y ellos fueron conquistados por Asiria, primero. Pero este pueblo, que parecía que iba mejor, siguió sus mismos pasos y cayó también. Y aquí es donde estuvo la deportación a Babilonia. Entonces, lo que estamos viendo nosotros aquí es que
se estaba viendo el sufrimiento, las consecuencias del pecado de Israel. Y eso también se recuerda en esta genealogía. Entonces, tenemos, si ya juntamos todo, tenemos una genealogía de reyes grandes pecadores, tenemos una genealogía con mujeres foráneas y mujeres pecadoras, tenemos una genealogía que nos recuerda las consecuencias del pecado de Israel, y todo eso es lo que está intentando que nosotros leamos cuando vemos esta genealogía. Y cuando recordamos entonces que Jesús es el que viene a salvar a su pueblo, estamos observando exactamente de qué los viene a salvar. ¿Sí? Los viene a salvar de sus pecados por las consecuencias que tienen para que ellos sean, en este caso, ya no gente que vive para los dioses, ídolos, ¿sí? Sino gente que vive para el único Dios verdadero, que es Jehová. ¿Sí? Entonces es lo primero que vemos aquí. Segundo, vámonos al segundo nombre, que en realidad es un título. Vayan al versículo 16. Versículo 16. Y noten cómo es aquí se nos muestra el título, el Cristo. El Cristo. Chequen, versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Sí? Les comentaba, este llamado el Cristo no significa llamado como un nombre, sino llamado como un oficio. Así como el rey, se me olvidó cómo se llama el rey de Inglaterra. ¿Te acuerdas, Luz? Carlos. Pensé que sí era Carlos. Está bien. Carlos se le llama el rey. Así a Jesús se le llama el Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él era el Mesías. Este es un título, ¿sí? Un título que significa el Mesías o el ungido. Ungido, que se nos da un poquito más de luz. ¿Qué es el ungido? Cuando se ungía a alguien, en este caso era porque se le separaba para una tarea especial. Se le separaba y se le empoderaba de parte de Dios para una tarea especial. Entonces, una persona ungida es una persona separada y empoderada de parte de Dios para una tarea especial. La forma en la que se señalaba esta unción era a través de que se le ungía literalmente con aceite, ¿no? Y lo que señalaba este ungimiento era que se le estaba depositando, en este caso, el Espíritu Santo. Eso se revela después, pero se le estaba colocando a él esta misión para llevarla a cabo con el poder del Espíritu Santo, ¿sí? A las personas a las que se le ungía era a sacerdotes, era a reyes, era a profetas. ¿Por qué? Porque todos ellos tenían una tarea especial que no podían llevar a cabo por sí mismos. Y ustedes recuerdan, los sacerdotes estaban introduciéndose al templo de Dios. Ellos tenían que estar representando al pueblo delante de Dios. Y luego tenían que estar representando a Dios delante del pueblo. Tenían una tarea extremadamente importante que requería, en este caso, del poder de Dios para poder realizarla, ¿sí? Además de eso, los reyes también tenían que realizar esto. Por eso es que cuando fue establecido Salomón, Salomón le pidió a Dios, dame sabiduría para que sepa cómo gobernar, ¿sí? Y también los profetas iban a hablar de parte de Dios hacia el pueblo, iban a hablarles por sus pecados, iban a estar yendo a destruir y a construir a personas. Por tanto, tenían que ser ungidas de parte de Dios para llevar a cabo, en este caso, sus tareas, ¿sí? Entonces, esto es lo primero que observamos nosotros. Cuando vemos que Jesucristo era el ungido, estamos observando que Jesucristo tenía una misión. Él tenía una misión que tenía que llevar a cabo. Esa misión era una misión extremadamente grande, pero podemos nombrarla así. Jesucristo tenía la misión de los 3 títulos que les acabo de dar. La misión de un sacerdote, de un rey y de un profeta, ¿sí? La misión de un sacerdote. ¿Por qué?
porque Él iba a ofrecer el sacrificio más grande de toda la historia. En este caso, Él es ambos el sacerdote porque se ofrece el sacrificio y también es el sacrificio porque Él mismo es quien muere por los pecados de las personas, ¿sí? Jesucristo iba como un sacerdote a ofrecer el sacrificio más grande de toda la historia. Jesucristo además iba como un rey. ¿Por qué? Porque como los grandes reyes iba a guiar a su pueblo, iba a liderar a su pueblo para que venciera a sus mayores enemigos. Y en este caso, los enemigos a los que hago referencia es el pecado y la muerte. Jesucristo va y nos guía a nosotros para que vayamos en contra del pecado y de toda muerte y lleguemos nosotros a la vida. En esta vida, Él nos está guiando el día de hoy como nuestro Rey, ¿sí? Y además de eso, Jesucristo cumple el rol de profeta, un profeta que iba a revelar la verdad acerca de Dios. Y más específicamente, Él con su imagen, iba a mostrarnos a Dios cara a cara, ¿sí? Entonces tenemos nosotros este triple rol que está realizando Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él era el ungido, Él era el Mesías, ¿sí? Y no es lo único que realiza. Digo, aquí me quedo corto de tiempo, pero si les soy bien honesto, pero Él también es el Shabbat, Él es el sábado. ¿Por qué? Porque trae el verdadero descanso a su gente, ¿sí? Él también es el templo, porque es donde tú y yo nos encontramos perdón, con Dios, ¿sí? Donde tú y yo nos encontramos con Dios. La humanidad y Dios se encuentran en el templo que es Jesucristo, ¿sí? Y Él también era el juez, porque Él cumple el rol de juzgar todos los pecados, ¿sí? Al final de los tiempos, Él va a juzgar todos los pecados, ¿ok? Entonces, este oficio de Jesucristo como el ungido tiene muchas facetas. Si notan, es extremadamente complejo. Pero noten que todo esto que acabamos de ver lo tenemos que definir de acuerdo a la palabra de Dios. El error que sucedió en su tiempo, el error que sucedió en su tiempo, es que las personas definieron al Mesías de acuerdo a lo que ellos esperaban. Ellos esperaban que el Mesías fuera aquel que iba a liberar al pueblo de Israel, de los romanos específicamente, y que lo iba a hacer a través de las armas. Y lo iba a hacer para poder, en este caso, ellos tener su tierra y estar libres de todo dominio gentil. Eso es, de cualquier otra nación, ¿sí? Y esto se observa de forma clara, por ejemplo, en un documento que les mencioné hace rato, que se llama Los Salmos de Salomón, el cual dice en el capítulo 17 de este documento que no es bíblico, ojo, tengo que resaltar eso, pero este documento dice, mira, Dios, y levanta para ellos un rey, el hijo de David, para juzgar a, para guiar a su pueblo Israel en el tiempo que tú conoces, oh Dios. Llévalo para que destruya todos los gobernantes injustos, para que limpie a Jerusalén de los gentiles que los han llevado a la destrucción. Entonces, si notan, este documento busca un Mesías que fuera a derrocar a los gobernantes, busca un Mesías que fuera a sacar a todos los gentiles. Pero nosotros vemos en Jesucristo algo completamente distinto. Vemos a un Mesías que iba a guiar a su pueblo contra los pecados, no contra Roma, ¿sí? Vemos un Mesías que iba a dar a conocer a Dios porque no lo conocía, mientras que ellos pensaban que sí, ¿sí? Vemos un Mesías que iba a morir, iba a sufrir en vez de estar conquistando a la forma en la que ellos querían, ¿sí? Y vemos un Mesías que quería ir por todo el mundo. Y eso es lo cuarto que nos revela la genealogía, cuando nos muestra que Jesucristo es el hijo de Abraham. Me confundí, no era lo cuarto, era lo tercero, perdónenme. El hijo de Abraham. Eso es lo que nos muestra cuando nos muestra que es el hijo de Abraham. El hijo de Abraham. ¿Por qué?
Porque si ustedes checan, en este caso, Génesis capítulo 1, ustedes empiezan a observar la historia de la creación de Dios, ¿sí? Pero en Génesis capítulo 3 observamos la caída del mundo, observamos la caída de los hombres, en este caso, y observamos una promesa. Si ustedes van a Génesis capítulo 3, versículo 15, Génesis 3:15, observamos nosotros una promesa, que es la promesa de que después de esta caída, donde en este caso todos los hombres son condenados a la muerte, se promete que va a venir una persona que va a ser el Salvador de todos los hombres, ¿sí? Ojo, noten que hasta ahorita estoy hablando de todos los hombres, en el sentido de todas las personas que estén en él van a ser salvas, ¿sí? Chequen, dice el versículo 15, pondré enemistad entre ti, hablándole a la serpiente, Satanás, ¿sí? Y la mujer, entre tu simiente y su simiente, y la simiente suya, ¿sí? ¿Qué está hablando ahí? Los descendientes de la mujer y los descendientes de, en este caso, de la serpiente, ¿sí? Pero algo que es bien particular en esta parte es que cuando hace referencia a la simiente de la mujer, está colocando a una sola descendencia, a una sola persona, en este caso, ¿sí? Noten las siguientes palabras, nos revelan que es una sola persona. Esta, la simiente, ¿sí? O de una forma más literal, él te herirá en la cabeza. Esta persona te herirá en la cabeza. ¿La cabeza de quién? De la serpiente, ¿sí? La simiente de Eva va a herir la cabeza de la serpiente y tú le herirás a él el calcañar, ¿sí? Entonces está mostrando, esperamos una persona. Y si ustedes checan Génesis, esta persona tiene que ser un descendiente hasta ahorita de cualquier hombre, de cualquier mujer, porque dice que va a ser descendiente de Eva, ¿sí? Pero a través de Génesis, esta persona se hace cada vez más pequeña. ¿De dónde tiene que venir? ¿Ok? Se observa en Génesis 12, por ejemplo, en Génesis 12, que va a venir de una familia en específico. ¿Cuál es esa familia? La familia de Abraham. Abraham, Génesis 12, versículo 1 y 3. 1 al 3, perdón. Génesis 12, versículo 1 al 3. Se está observando. Jehová va y le habla a una persona en específico, a Abraham, y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Noten ese primer final. Serás bendición. Yo te estoy agarrando a ti, te estoy seleccionando para que seas bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque a través de Abraham va a llegar esta persona. ¿Qué persona es? La que va a salvar a todos, ¿sí? Y otra vez, si fuera ustedes la primera vez que leyeran la Biblia, pensarían quizás, entonces Abraham es el Salvador, pero lo que nos muestra la palabra es que Abraham no fue el Salvador, ¿sí? Se nos muestra que iba a ser un descendiente de Abraham, y luego se nos muestra que no fue Isaac, no fue Jacob, ¿sí? Que no fue ninguno de sus hijos, pero cada vez se está haciendo más claro de dónde va a venir. Y entonces si nosotros vamos al final de Génesis, a Génesis capítulo 49, versículo 10, observamos cómo es que sigue avanzando cada vez esta línea. Génesis 9:10 está hablando en este caso Jacob, un descendiente de Abraham, y está hablando a uno de sus hijos, a Judá, y le dice a Judá, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Es un versículo difícil de explicar, pero básicamente recupera todas las cosas que dije ahorita del pacto con Abraham. Recupera, primeramente, que va a haber un legislador descendiente de Judá, ¿notan? El legislador de entre tus pies no será quitado, ¿sí? ¿Hasta cuándo?
hasta que venga Silo, hasta el final de los tiempos. Y en Judá, en este descendiente, perdón, se congregarán todos los pueblos. Van a ser bendecidas todas las naciones. Así como en el caso de Abraham, que decía, bendeciré a través de ti a todos los pueblos. Aquí está diciendo, se congregarán todos los pueblos. ¿Sí? Y está hablando otra vez de una persona. Lo que hace en este caso Mateo, en Mateo capítulo 1, con esta genealogía, recuperando el nombre de Abraham, es que está diciéndonos, este descendiente de Abraham, que va a bendecir a todas las naciones, este descendiente es Jesucristo. En otras palabras, Jesucristo no está viniendo solamente por su pueblo, sino está viniendo como un Salvador para todas las naciones, como era el plan desde el inicio, en Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Sí? No una nación, sino todas las naciones. Eso está recuperando. Cuando dice Abraham, a estas personas, a los judíos, se les olvidaba que la bendición de Abraham era para las naciones. Pero nosotros tenemos que recordarlo el día de hoy. Cuando se habla de Abraham, se está hablando de todas las naciones. ¿Ok? Y finalmente, el último título, que diga, la última parte de esta genealogía, se ve en que Jesús era el hijo de David. El hijo de David. Regresamos a Mateo capítulo 1 y noten el versículo 1 otra vez. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Sí? Hijo de David. ¿Por qué? ¿Qué tenía de importante que fuera hijo de David? ¿Ok? El versículo que acabamos de leer nos menciona que de Judá iban a venir los reyes. Y el primer rey fue, en este caso, no de Judá, fue de Benjamín. ¿Sí? Pero el segundo rey, David, es establecido de Judá. Y de este rey es que surge esta esperanza otra vez. Quizás David es quien va a salvarnos. ¿Sí? Luego se observa otra vez, si recordamos la historia de David, se observa que David falló de forma constante. ¿Sí? Pero aún así, hay algo bien, bien importante en David, que a pesar de que falló, se le había hecho una promesa a David de que de su descendencia vendría un gobernante que iba a gobernar hasta el final de los tiempos. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Capítulo 7, versículo 16. Dice, la promesa de Dios a David. Le dice, será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Cómo? A través de este descendiente, a través de esta persona que iba a ser un gobernante. ¿Sí? Leo los versículos anteriores. Versículo 14. Versículo 12, perdóneme. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será hijo, mi hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Esos son versículos anteriores. ¿Sí? Esta profecía se cumple en dos formas. Se cumple primeramente en el hijo de David, Salomón, ¿sí? Que tiene su trono, que edifica la casa de Dios, el templo, ¿sí? Que es azotado por Dios, ¿sí? Pero que aún así Dios nunca lo abandona. Pero se cumple aún más en Jesucristo, porque Jesucristo se afirma su reino de forma eterna, que es lo que estaba diciendo aquí. Será afirmada tu casa y tu reino para siempre, y tu trono será estable eternamente. ¿Sí? Ese es Jesucristo.
Entonces, cuando está recordando esto Mateo, en su genealogía, él está destacando, él es este rey que esperan, que va a estar con su trono establecido para siempre y a quien pueden venir todas las personas que están cansadas. ¿Ok? Entonces, hermanos, ¿por qué es importante esto para nosotros? Y esto lo dejo hasta el final. En esta genealogía estamos conociendo más claramente a Jesucristo. Y lo estamos conociendo de una forma muy específica. Lo estamos conociendo primeramente como un salvador de pecados. Eso nos recuerda a nosotros, o nos tiene que recordar. El mayor problema que pasa a la humanidad es el pecado. Si tú observas las noticias el día de hoy, vas a ver que la gente no cree esto. ¿Sí? Hay bajas económicas, hay enfermedades, hay terrorismo, hay problemas políticos y sociales, hay problemas culturales incluso, ¿sí? La gente se centra en ellos, pero tú y yo, en estas fechas y cada uno de los días de nuestra vida, tenemos que concentrarnos en anunciar a las personas. Tu mayor problema es que estás todavía en tus pecados. Y les ofrecemos aquí la respuesta. Tu respuesta, Jesucristo, ¿sí? Está nombrado para que te acuerdes lo más importante que tenemos que recordar, en este caso, de Jesucristo, es que viene a redimir de los pecados, ¿sí? Segundo, estos pasajes nos recuerdan que Jesucristo tiene una misión triple. Para poder redimir de los pecados, necesitamos de esta misión triple, ¿sí? Yo no nada más le puedo decir a las personas, Él te viene a salvar de tus pecados, sino que tengo que decirle a las personas, Él viene a salvarte de tus pecados a través de ser ese sacrificio por cada uno de ellos, de entregar su vida en rescate por ti, ¿sí? Él viene a ser tu sacerdote, en otras palabras. Y no solamente viene a ser tu sacerdote, viene para que tú conozcas de forma clara tu condición. Él es el mayor profeta. Él te tiene que anunciar ese pecado. Él viene para que conozcas de forma clara a Dios. Él es el mayor profeta que nos muestra una clara imagen de quién es Dios a través de cómo es que Él era en la carne, ¿sí? Y Él es el mayor rey porque Él te guía para que tú vayas a través de esta lucha en contra del pecado y te acerques a sus pies y te arrodilles y vivas una vida completa para Él en esta tierra y también después en la nueva, cuando estemos en la vida eterna. ¿Sí? Nos muestra también esos pasajes que, tres, que Cristo vino por el mundo. Nos recuerda cada uno de nosotros. Cristo, uno de sus principales énfasis era, vayan y prediquen a todas las naciones. Vayan y enséñenles, hagan discípulos de todas ellas. ¿Sí? Nos recuerda que tú y yo no podemos estar confinados en un cuarto, sino que tenemos que estar saliendo a las calles. Eso es bien importante. Y no me refiero ahorita a evangelismo en calles, que es muy bueno, amigos, y lo vamos a hacer también. Pero tenemos que comenzar con un evangelismo en todas las partes de nuestra vida, ¿no? En nuestros trabajos, escuelas, para los que todavía van, en nuestras acciones diarias cuando salimos. Si tenemos la oportunidad de hablarle a alguien, tenemos que recordar que Cristo vino al mundo por esas personas, ¿sí? Y eso nos tiene que ser nuestro motor para que hablemos estas grandes noticias, ¿sí? Y cuarto, este pasaje nos recuerda que tenemos un rey. Eso es, nosotros estamos como siervos protegidos, ¿ok? Primeramente siervos, ¿por qué? Porque tú y yo no vivimos para nosotros mismos, tú y yo vivimos para servirle a Jesucristo,
nuestro Señor. ¿Sí? Si yo soy bien honesto, digo, nada más es una anécdota. Hace unos años me di cuenta yo de que me sentía incómodo llamando a Jesucristo mi Señor. Me di cuenta porque me sonaba raro cuando una persona ah, decía Jesucristo, nuestro Señor, ¿sí? Cuando esas personas decían y se referían a Jesucristo como el Señor, ¿sí? Y eso fue bastante vergonzoso, si le soy bien honesto, para mí. Interiormente, porque nadie se dio cuenta. Pero fue muy vergonzoso para mí. Por el hecho de, no puedo estar aceptando solamente a Jesucristo como mi Salvador. Tengo que aceptarlo como ambos, mi Señor y mi Salvador. Y entonces cada vez que lo menciono, tengo que estarlo llamando también mi Señor. No tengo que alejarme de ello, porque se supone que yo vivo para Dios. Así quiero que estemos todos nosotros. Yo quiero crecer en eso, si estoy bien honesto. Tengo que ser un siervo, tengo que ser un esclavo de Cristo. ¿Sí? Me recuerda a mí mi lugar delante de Dios. Él es mi rey. Y también me recuerda y me da mucha paz cuando recuerdo que aparte de ser un siervo, soy un siervo protegido. Ojo, la imagen de rey no solamente nos recuerda que le servimos, la imagen de rey también nos recuerda que Él está vigilando por nosotros. Él está vigilando por su pueblo. ¿Sí? Él no es un rey como lo son muchos mandatarios que gobiernan para sí mismos, ¿sí? Sino que es un rey que gobierna como un siervo también. ¿Sí? Por eso nos dice en Marcos capítulo 10, versículo 45, que cuando Él vino, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Jesucristo es un siervo que lidera al frente de la batalla. ¿Sí? Y entonces tenemos nosotros nuestro mayor consuelo. Entonces, cuando vayamos y prediquemos en estos meses esta buena noticia que tenemos delante, no olvidemos también, podemos tener seguridad, porque lo más que pueden hacer las personas es rechazarnos. Pero todos los males verdaderos, Jesucristo ya ha peleado con ellos en la cruz y ya ha ganado. Entonces, peleamos nosotros como siervos protegidos por nuestro mayor rey. ¿Sí? Vamos a orar y terminamos con este estudio. ¿Va? Si pueden acompañar. Padre, gracias porque tú nos has permitido conocer un poco más de quién es tu Hijo Jesucristo, porque tú nos permites observar quién era en esta tierra y quién es el día de hoy a través de tu palabra, porque tú nos permites conocerlo el día de hoy como un descendiente de Abraham y observar que eso es importante, que aunque a veces se nos olvida porque nosotros no somos judíos, que es muy, muy importante que lo veamos así. Y a través de eso podemos tener esperanza, porque somos una de esas naciones que es bendecida por Abraham. Padre, te doy las gracias también porque podemos observar a Jesucristo como un rey para cada uno de nosotros, porque formamos parte de tu pueblo y podemos obedecerlo, podemos alabarlo, podemos sentirnos en paz porque pertenecemos a su nación y Él protege a cada uno de los miembros de su pueblo. Y gracias también porque nos permite recordar cuál era su nombre y cuál era su cargo y a través de eso tener esperanza. Porque tú nos recuerdas que Jesucristo es un nombre que significa salvación para cada uno de nosotros, que es una salvación segura, no como la que ofrece el mundo, sino una salvación verdadera de nuestros pecados, que solamente si nos aferramos a Él vamos a poder ser salvos de cada uno de ellos, Padre. Te pido el día de hoy que lo recordemos así y recordemos esta misión tan grande que tú le diste y que tengamos paz enorme en estos tiempos que son tan poco tranquilos para nosotros, que podamos predicarlo de esa forma y recordarle a cada una de las personas que la única respuesta se encuentra en tu Hijo,
Te doy las gracias porque ya casi es Navidad y porque este tiempo, aunque no es el día en el que nació tu Hijo, aún así nos recuerda que Él vino a este mundo, Padre, y nos da una excusa para estar hablando nosotros delante de todas las personas. Y te pido que nos ayudes a aprovechar esta fecha, que nos ayudes a aprovechar todas estas semanas, aprovechar también el tiempo con nuestros familiares y con nuestros amigos y a disfrutarlos grandemente en tu nombre. Te doy las gracias en el nombre de tu Jesús. Amén. Entonces, hermanos, este es el primer estudio de esta pequeña serie. Vamos a seguir observando nosotros el Evangelio de Mateo y